Bueno, quería dar las gracias primero que nada a la organización, a Incuna, por la posibilidad de presentar este trabajo. Forma parte de un proyecto en curso que tiene que ver con las presiones materiales, digamos, en el cono sur, en el extremo sur de Chile, en realidad. Pero que en este caso pertenecen a una problemática que cruza fronteras e involucra tanto el extremo sur de Chile como el de Argentina. El proceso de ocupación del extremo sur, precisamente, de ambos países, fue un proceso económico y geopolítico recién de mediados del siglo antepasado, de 1800, específicamente 1843, con la fundación de un fuerte. No sé si se ve, hay un cursor, no sé, no hay. Bueno, un fuerte que instala el Estado chileno en el Estrecho de Magallanes, que es el curso de agua que pasa antes de, digamos, de la parte final de la imagen. Y posteriormente, en 1848, con la fundación de una ciudad, de la ciudad de Punta Arenas. Pero en realidad el proceso de ocupación del territorio se establece sobre la instalación de la actividad económica que se denominó la ganadería ovina en extensión, que es evidentemente un monocultivo que se importó desde el territorio de las Malvinas o Falklands en ese momento, bueno, actualmente también en poder o siendo ocupadas por el Imperio Británico, eso específicamente en 1877. Esa actividad que adquiere una escala distinta de lo que había sucedido, al menos en Inglaterra, el país de origen, y particularmente en las Islas Malvinas, adquirió una lógica de actividad industrial, a pesar de ser una actividad, podríamos decir, artesanal, adquirió una lógica industrial por la envergadura de la actividad, por la incorporación de tecnología, evidentemente, y la racionalización de los procesos y por la inserción de la producción en sistemas de intercambio globales dominados, evidentemente, por el Imperio Británico. O sea, bueno, la instalación de la actividad se vio condicionada o favorecida podemos decir, la actitud del Estado chileno, un Estado liberal, que remató en tres periodos, digamos, entre años distintos, 1903, 1905 y 1906, remató los terrenos disponibles para pastoreo, que es en la imagen de la izquierda, sí, en la margen de la izquierda, toda la zona que está pintada, digamos. Y que determinó la constitución de dos grandes empresas que monopolizaron el suelo. Una de ellas se llamó la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego y que logró administrar 2 millones de hectáreas, que son 20.000 kilómetros cuadrados, si no hago mal el cálculo. Una superficie bastante extensa donde evidentemente operaba y administraba una sola empresa y determinaba lo que sucedía y lo que no sucedía en ese territorio, fuera de la acción del Estado, evidentemente. Es un proceso que sucede o sea, con esas características en Chile, pero que es un proceso que sucede más o menos de manera similar en Argentina. Este es el anterior, eran los loteamientos, los loteos, los predios asignados por el Estado en esos procesos de remates. Estos son las asignaciones del gobierno argentino. Básicamente la misma lógica, digamos, los mismos rectángulos o cuadrados. Y si uno pudiera ver en detalle cada uno de los cuadrados, están los nombres de los propietarios y son exactamente los mismos que en el lado chileno, tanto los particulares, digamos los individuales, como las empresas. Por lo tanto, es un proceso que se configuró en ambos lados de la frontera con absoluta independencia de esa restricción, a pesar de que la frontera se había definido por un tratado de límites en 1881. Esta actividad y evidentemente la envergadura determinó o conllevó la instalación de puntos en el territorio donde exportar la producción en modalidad, básicamente, inicialmente en la forma de graserías, jabones y velas, que lo veíamos en la mañana con el caso de Brasil, y posteriormente de frigoríficos. Esos son los 11 frigoríficos que se instalan en el cono sur americano. Son de las mismas empresas, tanto los argentinos como el chileno, o de las mismas personas, capitales individuales. Este
Cuadro, con lo feo que es, digamos, no alcancé a hacerlo más atractivo, pero tiene la información, hemos logrado consolidar la información de la ubicación, los años relativos, porque no todas las fuentes coinciden, los propietarios y el estado actual de cada uno de ellos, donde aparecen, al final, en el caso del primero dice Río Grande y el segundo en los chilenos, Puerto Bories, que son los que poseen declaración. Los otros, la mayoría, son inexistentes eh, o han sido abandonados. Un rápido repaso para ver de qué se trata. Se trata de estos conjuntos que poseían el mismo sistema, digamos, de producción, desde el animal vivo hasta un muelle, en este caso el CD Fácil, este es el de Río Seco, a través del cual se exportaban los animales congelados. El frigorífico Puerto Sara, en el estrecho de Magallanes, este ya no existe, fue desmantelado en 1954 y parte de sus instalaciones fueron fusionadas con otro frigorífico que existía en la ciudad de Punta Arenas. Frigorífico Puerto Natales, este, a diferencia de los anteriores, se situó dentro de un núcleo poblado, por lo tanto se desentendió, podemos decir, del problema de la habitación obrera, se dedicó básicamente a las infraestructuras perdón, a las instalaciones de producción y a las infraestructuras asociadas. Este existió hasta 1947, cuando en la imagen de arriba, digamos, por la baja de la producción, es parcialmente desmantelado y vendido también a otro frigorífico, eso lo mencionaré más adelante, y en 1970 ya sufre un incendio más importante y posteriormente el Estado compra el predio e instala vivienda social. Por lo tanto, no hay ningún tipo de registro, rastro, traza de esa actividad industrial, a pesar de que estaba dentro de la zona urbana. El frigorífico Puerto Deseado, esto en el caso de Argentina, este es el único que existe y está funcionando a pesar de que sufrió un cambio de uso en 1984, dejó de ser un frigorífico ovino y pasó a ser una planta de almacenamiento de productos del mar. En Río Grande, también en Argentina, que este, al igual que uno que voy a mencionar después, hacen que aparezcan núcleos urbanos. La ciudad de Río Grande es posterior y en gran medida hizo que apareciera este frigorífico y en el caso de Boris, que lo explicaré después, también. Este conjunto tuvo una declaratoria, básicamente en esas condiciones, ya la ciudad iba creciendo y se iba acercando, se iba acercando a él. Ahí están los valores, digamos, o la declaratoria, que es bastante tradicional en términos de lo que encuentra valorable es la arquitectura, que tenía o consideraba habitaciones colectivas, que es una obra de ingeniería y que había una línea ferroviaria. Cuestiones muy singulares. Sufrió tres incendios en 1200, o sea, perdón, en 2012, 2013 y 2017, muy seguidos, que hicieron que básicamente desapareciera y ahora está en la situación de la imagen inferior, que es básicamente un sitio eriazo, digamos, y un depósito de distintos tipos de instalaciones. Y que curiosamente, después de los incendios, ha sido sujeto, digamos, o tema de ciertas reivindicaciones colectivas de algunos agentes patrimoniales locales, sin ningún tipo de éxito, evidentemente. No sé cómo es con el tiempo. Bien, perfecto. El caso particular, Frigorífico Bories es el conjunto industrial más grande de los 11. Pasó por varias etapas, que es un poco lo que voy a tratar de resumir rápidamente. Se inicia como grasería, lo que estamos viendo es una imagen de 1900, perdón, esta es claro, entre 1910 y 1913, pero se inicia como grasería en 1905 y esto cambia, sin cursor es difícil, pero a la derecha de la imagen, en el fondo hay unos techitos, un zigzag que se ve en el techo. Esto cambia en 1915 cuando se inaugura como frigorífico. Es decir, a la grasería, curtiembre, conservera y aserradero se le anexan las cámaras frigoríficas y comienza a operar como frigorífico, eso en 1915.
Pasa por distintas etapas. Esta imagen es de 1919, probablemente la imagen es de 1918. Es posterior a un gran incendio que hizo desaparecer la grasería, la conservera, solo quedó el aserradero, que son parte de las instalaciones que se ven a la izquierda, y en el fondo se alcanza a ver el zigzag de las cubiertas de las cámaras frigoríficas. En 1925 se vuelve a reconstruir el conjunto. Esta vez ya no se alcanza a ver a la derecha de la imagen un pequeño edificio. A ver, creo que la imagen siguiente se ve mejor. Bueno, no sé si se ve mejor. Pero esta vez se reconstruye, pero ya no en madera, en albañilería. Quedando las cámaras frigoríficas, que son las seis que se ven ahí al medio de la imagen en blanco, quedando esas del periodo anterior. La diferencia entre la imagen anterior, entre esta, por ejemplo, y la siguiente es que aquí el muelle es pequeño y la estructura es de madera. Y a pesar de que dice el mismo año, yo creo que esa foto está mal referenciada, pero es del Museo Histórico Nacional, una institución importante en Chile, no puedo llegar y cambiarla. Y ese muelle es de estructura metálica. Como estaba aislado de núcleos urbanos, involucró la constitución de vivienda, tanto vivienda obrera como de empleados. Aquí se ve principalmente el conjunto de técnicos y de empleados a la derecha, y a la izquierda se alcanza a ver muy pequeñito los dos pabellones de vivienda obrera, que inicialmente tenía vivienda obrera el conjunto industrial, pero a partir de 1911 se funda la ciudad de Puerto Natales junto al frigorífico, y la empresa se desentiende de la vivienda obrera y le entrega el problema al Estado. En la década del 40 hay una serie de cambios tecnológicos desde el punto de vista de la maquinaria. No se alcanza a ver acá, solo aparece una grúa que anteriormente no estaba, una grúa en el muelle. Al fondo de esta imagen se ve, ya se empieza a ver la silueta de la ciudad. Y esta es una imagen de 1960 del momento, digamos, ya como se estabiliza el frigorífico como conjunto industrial, aparecen las cámaras, la curtiembre, el muelle, etcétera, etcétera. En 1960 empieza, en realidad a fines de 1960 empieza un proceso de cambios de los modos de producción y de tenencia de la tierra que se llamó la reforma agraria. La reforma agraria hizo que, o sea, no hizo, el Estado empezó a generar procesos de expropiación y expropió a la empresa, al gran latifundio, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, le expropia la propiedad del suelo y genera nuevas unidades. Y el Estado se hace cargo de la industria. Es un momento importante, 1968, porque desaparecen los capitales ingleses, digamos, y aparece el Estado. Pero esta es la imagen del momento, justo el momento en el que el Estado se hace cargo de la industria. Fines del 60, eso duró hasta 1973 con el golpe de Estado y la irrupción de la dictadura. La dictadura opera un proceso inverso de restitución a parte de los propietarios anteriores, un proceso de restitución de las tierras. En el caso de Puerto Boris se inventa una figura de una cooperativa de terratenientes que existían antes. Es decir, no entra la empresa anterior, sino que entra gente que antes tenía predios ganaderos en la zona. Evidentemente gente afín al régimen, no hace falta, creo, insistir en eso. Pero en la década del 90 comienza un proceso sistemático, ordenado y absolutamente planificado de desarme de las instalaciones del frigorífico. ¿Ya? Siempre se ha explicado como que se estaban vandalizando las instalaciones, pero es mentira, digamos. Las imágenes dan cuenta de un retiro de las partes de manera sistemática, o sea, es un proceso de desarme. Las piezas tienen, de hecho, de manera íntegra la espiga y el cabo, digamos, que es el sistema de unión entre madera y madera. Se dieron el trabajo de desarmarlo. Y de hecho se pueden ver en predios vecinos esas planchas blancas o las planchas rojas de zinc acá en el lado. Sí, por lo tanto, claro, hay un cierto interés. En ese intertanto, el Estado declara como patrimonio el conjunto, a medio desarmar. O sea, se habían dado cuenta que la cosa estaba desapareciendo, y generan una declaratoria de monumento nacional que pone en valor la arquitectura y las maquinarias. Es decir, explica que, claro, las maquinarias que son maquinarias inglesas, que no se las llevaron en ningún momento, quedaron siempre instaladas ahí. Y la arquitectura porque, bueno, se decía que tenía un origen con la una relación con la industrialización británica, etcétera, etcétera.
y declara una serie de pabellones que es básicamente lo que quedaba, lo que tenía que ver, lo que eran de albañilería. En el 2000, no recuerdo exactamente el año, creo que es el 2001, esa cooperativa, o sea, la cooperativa se deshace, se sortean los bienes y los que quedan con los edificios o las ruinas de los edificios se asocian con capitales de la capital, o sea, me refiero a una empresa de la capital, que no recuerdo el nombre tampoco, pero no tiene importancia también. Instalan un hotel de lujo, ellos le llaman hotel y museo de lujo en términos de que, bueno, quizás no es tan lujoso en términos de servicios, pero sí elitista desde el punto de vista de lo que cuesta, de lo que significa y del acceso. Es decir, cierran las instalaciones y el museo hay que pagar una suma que no tiene tampoco mucho sentido. Y la comunidad quedó absolutamente desplazada. Pero bueno, eso la última frase es un juicio mío, digo. Esta es la página, digamos, de reservas del hotel. Curioso, digamos que abajo el eslogan tiene que ver con naturaleza inigualable, cuando lo que vemos es un producto de patrimonio, o sea, bueno, en ese momento de patrimonio industrial. Y está la imagen, así como del el centro, digamos, o la imagen más atractiva de lo que fue el conjunto industrial, donde la parte oscura, con vidrio, digamos, son las habitaciones que entraron a reemplazar, digamos, las cámaras frigoríficas que existían anteriormente. Debo decir, el proyecto de arquitectura es interesante. Lo voy a dejar ahí nomás, porque si no voy a explicar otras cosas. Eh, Como es un hotel museo, la empresa se llama The Singular, generó un brochure, un folleto para conocer mejor la historia y el valor del conjunto industrial, donde efectivamente van explicando algunas cosas del conjunto, básicamente las instalaciones que quedaron, las de la albañilería. Y las maquinarias, están explicadas de dónde vinieron los motores, las poleas, etcétera, etcétera, el sistema de congelamiento, qué sé yo, sí, de enfriamiento. Y la locomotora a la que se le hace así como muchísima, bueno, se valora. Y viene con una planta de arquitectura que explica las partes del proceso productivo desde el punto de vista de la fichería, donde los obreros tenían que registrar su ingreso, la curtiembre, el secado, las oficinas, etcétera, etcétera, y incluye ahí entre medio el número 4 creo que es el pabellón de los dormitorios, es decir, las habitaciones del hotel. O sea, hasta ahí está, de manera resumida, rápida, en qué está cuál ha sido un poco la evolución y el proceso del objeto. Eh, ¿Qué pasa? Que claro, la explicación o la interpretación bueno, está muy dirigida en función de la declaración y siendo más justos con aproximaciones contemporáneas, digamos, aquí hay cuatro, no es exhaustivo, pero cuatro documentos de los principios o cartas que dan cuenta de cómo se debiera producir la interpretación o lo que debiera valer en una interpretación patrimonial y tiene que ver con una explicación mucho más sistémica, es decir, de un conjunto, de una lógica industrial, pero también de todo lo que rodeaba y hace que aparezca el objeto. Y en ese sentido, el trabajo está ahora en determinar las omisiones de la construcción patrimonial independiente de la cuestión elitista. Y tiene que ver con las redes, con el sistema productivo, con los insumos, con la mano de obra, con la materia prima y con la energía que hace que finalmente esta cuestión opere. Y nada de eso está explicado. Y cada una de esas, no alcanzaba por cosa de tiempo, está una sinopsis, digamos, que tiene que ver con la explotación forestal. Evidentemente, hacer que funcionaran estas maquinarias explotó gran parte de los bosques del entorno. Tiene que ver con los sistemas de comercio, digamos, y de exportación, los capitales, evidentemente. Tiene que ver con ay, me salté eso, pero el frigorífico para poder operar estableció en ambos lados canchas de madera, es decir, grandes zonas donde se acopilaba, digamos, se mantenía la madera para poder hacer funcionar la maquinaria. Y eso en los años 50, finales de los principios de los 60, cambia porque el frigorífico se conecta a la red eléctrica de la ciudad. Y entonces desaparecen esas grandes zonas que hoy en día están intervenidas por otro tipo de cosas. Y una represa que es, claro,
Estas industrias consumen recursos desde el punto de vista, requerían mucha agua y generó unas intervenciones desde el punto de vista de infraestructura que modificaron el entorno y que ahora no se aprecian porque el aeropuerto de la ciudad se instaló cerca y ya no quedan pocos rastros. Y evidentemente la vivienda obrera, ahí se alcanza, hay un zoom, se alcanzan a ver las dos de los pabellones que la alojaban. Y finalmente, las lógicas o el sistema, perdón, el sistema que hacía que llegase la materia prima, que eran los 2 millones de hectáreas que nutrían de carne la industria del frigorífico. Muchas gracias.